Shalom Amakiam. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahakwadash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahawashi es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre es Yahawashi, que significa el que salva o el Salvador. Doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo, que fue una promesa dada a Israel de que lo iba a recibir, al igual que la promesa del Lashawan Quadash, que es la lengua pura, la lengua que se habla en los cielos. El Señor prometió que iba a mandar todo esto a través del Espíritu Santo, iba a mandar a apóstoles, que la palabra apóstol significa enviado. Y todos nosotros, hermanos, hemos sido enviados. No más que en el rango de la iglesia hay un rango. Hay un orden en todo. Y todo esto fue profetizado. Hasta los apóstoles, los maestros que iban a guiar al pueblo del Señor hasta llegar a, ¿cómo se llama?, a la medida. Que esa es una escritura. Hasta que o algo, lo voy a sacar bien rápido. Creo que es Efesios 4 y 13. Efesios 4 y 13. Doble honores a los apóstoles, y no lo he dicho, doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a nuestros maestros esta verdad. Y un saludo a ustedes, hermanos, y ustedes, hermanas, que escuchan estos videos. Este es como dice aquí, y esto es lo que Efesios 4 dice: la unidad del Espíritu. Porque esa es otra cosa. Por medio del Espíritu Santo es de que el Señor iba a hacer que todos estuviéramos en un mismo acuerdo. Que todos enseñáramos la misma cosa y que estemos de acuerdo en la misma cosa, porque la visión, la profecía, las cosas que el Señor dijo y dijo que se iban a hacer son una nada más. Por eso es que en otros lados te dicen una cosa, te dicen otra cosa. Y aquí nosotros, entre los hermanos de la gran piedra de molino, que hemos sido enseñados bajo los apóstoles, vamos a darte la respuesta o la visión o el significado que lleva a lo mismo, porque tal vez lo podemos explicar de diferente manera, porque cada hermano tiene un punto, que todo esto es a través del Espíritu, pero todo esto es, lo que está hablando Efesios 4. Como dice aquí en versículo 3: solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de su vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Todo esto tiene que ser de un común acuerdo. Por eso es que el Señor Yahawashi dijo que cuando estaba orándole al Señor, Él dijo que sean uno como tú y yo somos uno. Juan 17 y 21 dice, más no ruego solamente por estos, porque está hablando de los apóstoles, de los principales, de los 12, dice, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Esto comprueba que hombres iban a llevar el mensaje, pero iban a ser unos ciertos hombres, no iban a ser todos, Y eso lo explicó el Señor Yahawashi en Mateo 13, que esto es un misterio. Las escrituras están escritas, pues sí, ¿verdad? en código. ¿Para qué? Para que solo los que tienen la llave, que es por medio del Espíritu Santo, que nos iba a revelar todo, que fue enviado del Padre a través del Señor Yahawashi, nos iba a enseñar todo, pero esto no fue dado a todos, solo fue dado a una porción, y todo esto, esta porción está hablando de Israel,
Israel está esparcido en todo el mundo. Por eso es que cuando Pablo fue a los gentiles, él fue y aventó la red. ¿Por qué? Porque Israel estaba entre los gentiles. Y quien iba a venir iba a ser traído por medio del Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu Santo se iba a cumplir Romanos 8 y 16. Ok, como dice aquí Romanos 8. Romanos. Y el punto de esto es una palabra que estaba, o este video es de una palabra que escuché. Ok, pero como dice aquí Romanos 8 y 16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ok, y no todo el mundo son hijos de Dios, man. Eso es lo que te han hecho creer. Pero el Señor requiere que seamos como niños, de que olvidemos las cosas que hemos aprendido, ¿ok? Y volvamos a ser una nueva criatura, aprender debajo de Él y volvamos a renacer. Por eso es que el Señor dice o requiere que seamos humildes en esto, man. Porque una persona humilde va a aceptar corrección, va a aceptar enseñanza. Y también tienes que verificarla por ti mismo, man. Y no tienes que hacer tu estudio, tienes que ser testigo por ti, por tus propios medios, man. Y si el Espíritu Santo está contigo, te va a guiar a la verdad y vas a poder creer. Porque está bien que tengas dudas, ¿ok? El que busca encuentra, man. Alright. Pero no todos, porque esa es el otro lado. Porque es lo que dijo Pablo en Romanos, creo que era 10 u 11, era 11 y 7. Dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Ya ves, los escogidos ¿de quién? De Israel. Por eso es importante leer todo el Antiguo Testamento, man. Dice, y los demás fueron endurecidos. ¿Ok? Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Ok? Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y esto no quiere decir que somos, todos uno. Bueno, sí, pero me refiero a lo que sacan de la doctrina de la Trinidad. Sí, son uno por un acuerdo, no porque sean la misma persona, man. Anyway, ok, ese es el punto de Juan 17. Efesios 4 dice, y 6 dice, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Ok, porque ese es su nombre, Yahweh. Ok, que no te explican eso en ninguna otros lugares, man. Que su nombre es Yahweh, que significa el que es o el que existe. Y por todo lo que todo lo que es por medio del que es. ¿Ok? Todo lo que es por medio del que es. Ese es su nombre, man. Yahweh. ¿Ok? Y por eso es bien importante, man. ¿Ok? Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Hamashiach Yahawashi. Porque esto está escrito en español y fue puesto en griego al principio. Porque Pablo cuando escribió las cartas a nuestros hermanos en Efeso, él lo escribió en el lenguaje que se estaba hablando en ese tiempo, que fue el griego koine. Y por eso puso Cristo, en el griego. Pero regresa, porque todo esto regresa al hebreo, man. Nuestra nacionalidad es el hebreo. So, no llamamos al Señor Jesús ni Cristo. Esos no son sus verdaderos nombres, man. Es Yahawashi el ungido o Yahawashi Hamashiach. Ok, anyway, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ok, dio dones a los hombres. Y eso tenemos que creer, que hay hombres en la tierra que el Señor ha dado autoridad, ha dado entendimiento. Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos
apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ok, que evangelistas, quiero ver esa palabra, es Efesios 4 y 11, porque eso es a final de cuentas, y no es el espíritu, porque eso es a final de, si es lo que quiere decir, porque evangelio quiere decir la buena noticia. Y si es evangelistas, me refiero o pienso que está hablando de un mensajero que trae buenas noticias, man. Evangelistas. Pero vamos a ver. Ya, you see? Ya ves, dice, un portador de buenas nuevas. Un portador de buenas nuevas. ¿Y qué es la buena nueva? La buena nueva es la salvación de Israel, que últimamente es en el reino. Todo Israel va a ser salvo. ¿Por qué? Porque en el reino todos vamos a ser librados de este cuerpo, de la condición en que estamos viviendo, porque estamos en esclavitud. Nosotros somos los caídos, man. Ok, nosotros caímos de nuestro primer estado en el que se nos fue puesto, que fue ser líderes, man, ser jueces, ser sobre las naciones. Y todo lo que nos pasó, el Señor lo escribió para que nosotros entendamos lo que nos pasó. ¿Para qué? Para que la buena noticia tenga sentido de por qué tiene que ser una buena noticia y de entendamos por qué estamos en esta situación y para quién es. ¿Ok? So, como dice aquí Efesios 4 y 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. ¿Ok? Porque a final de cuentas todo eso, la buena noticia es profecía. La profecía fue dada o enviada, enviando a unos, man. Dice a otros pastores y maestros. ¿Ok? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Yahawashi Hamashiach, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Yahawashi Hamashiach, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. ¿Ya ves? Y eso es así como nosotros nos encontrábamos, man. Llevándonos de esto a lo otro. Eso, así es como está el mundo, man. Por eso la escritura dice que sin profecía el pueblo, ¿cómo es Proverbios? Sin profecía el pueblo se desenfrena. Proverbios 29:18, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las escrituras, la ley en todo, que la palabra del Señor trae estabilidad y trae entendimiento por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque también puedes leer y no entender. Y eso te lo explica el etíope, que Felipe fue mandado por medio del Espíritu Santo al etíope para que él pudiera entender. Eso es misericordia. Pero si no entiendes y nadie te es mandado, pues entonces, ¿qué es lo que buscaba Israel? No lo ha encontrado, man. Alright, dice Efesios 4:14, continuando, dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Ok? Porque hay pastores o falsos pastores, falsos profetas que se aprovechan de la ignorancia. Pero, no estamos en un tiempo para ser ignorantes, man. Tenemos tenemos a nuestro bolsillo información infinita de que queramos saber. ¿Ok? Y eso fue profetizado también. ¿Ok? En Daniel, creo que es Daniel 12:4. Daniel 12:4 dice eso, man. ¿Ok? Ok, so ese es el punto. Ok. Como estábamos hablando aquí de evangelistas, ok, predicador del evangelio, right? Y el Señor Yahawashi mencionó que era
Ok. Ok, como dice aquí. Y aquí te da contexto. Mateo 10 y versículo 5. A estos 12 envió Yahabushai y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayas, y en ciudad de samaritanos no entres. Y ahora, ¿por qué es que el Señor dijo eso? ¿Por qué el Señor les cerró la puerta a ellos? Porque ellos no son de la casa de Israel. ¿Ok? Samaritanos, sí, Samaria forma parte del territorio de Israel. Cuando tú buscas un mapa, ¿ok? Cuando tú buscas un mapa, por ejemplo aquí, a ver si sale. ¿Dónde está, man? Como dice aquí. Ay, ay, ay. Puros anuncios. Well, pues si lo pueden ver aquí, man. Mm, ok, este está bien. Mira, aquí está. Reino de Israel y reino de Judá. Ok. Ok, Salak, hermanos. Pues como dice aquí, reino de Judá y reino de Israel. Ok, todo esto ya fue cuando fue dividido el reino. Ok, y todo eso es historia. ¿Qué es lo que pasó después de que el reino fue dividido? El reino de Israel, que fue el reino norteño, fue llevado cautivo a Asiria. Ok, y eso está escrito creo que es primera o segunda de Reyes. Dos Reyes 17. Dos Reyes 17 o primera de Reyes 17. Ah, oh, sí, es segunda de Reyes 17, 17 y 20, porque esto va a explicar el punto. Dice: y desechó Yahweh a toda la descendencia de Israel y los afligió. ¿Pero por qué? Ok, ok, aquí lo va a explicar. Dice: y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. ¿Por qué? Porque el Señor nos advirtió cuando dio el pacto a través de Moisés. Okay, nos dijo que si no íbamos a obedecer, íbamos a ser esparcidos, man, íbamos a ser sacados de la tierra. Okay, porque el Señor nos estaba entrando en una tierra que Él cuida personalmente, man. Okay, no diciendo que no toda la tierra, pero lo pone en ese contexto, man. Okay, dice: porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Yahweh, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos. Y cuando ves una lista de los reyes que había en Israel, ninguno fue recto, man, ninguno fue justo. Ninguno. ¿Ok? Por eso es que fuimos sacados de la presencia del Señor, de la tierra, y fuimos llevados cautivo a Siria. Y después, ¿qué es lo que pasó? Por eso es que está esa doctrina de las 10 tribus perdidas. ¿Ok? ¿Por qué es que se le dice 10 tribus perdidas? ¿Ok? Vamos a ver, man. Porque según aquí dice, las 10 tribus perdidas fueron 10 de las 12 tribus del antiguo Israel. Porque acuérdense, estaba Dan. ¿Ok? Leví no contaba como una tribu. ¿Ok? Estaba Dan.
Dan estaba... ¿por qué el Leví no estaba? Porque él no tenía herencia. El Leví tenía que ser esparcido entre ¿cómo se llama? La nación, y ministraban en el templo. Ok. um, pero después ya no se dijo nada de Dan. So no sabemos nada de Dan. En Apocalipsis no está escrito de Dan. Ok. So no tenemos nada. Alright, so dice, y las 10 tribus perdidas fueron 10 de las 12 tribus del antiguo Israel, que se dice fueron deportadas del reino de Israel después de la conquista del imperio neo-asirio, cerca del año 722, antes del Señor Yahushua, o antes de la era común. Dice, muchos grupos étnicos se han proclamado descendientes de estas tribus. Ya, pero ellos no tienen bases. Ok, nosotros tenemos bases por las escrituras, man. Ok. You know. Y esto ya está siendo más y más evidente, man. Okay, aquí cuando tú buscabas en Google 10 tribus perdidas de Israel, no te salían cosas así. Yo sé que esto es de México. Y aquí dice, los mexicanos descendemos de una de las 10 tribus perdidas. Okay, pero están perdidas espiritualmente. No están perdidas geográficamente, man, porque las escrituras en Cuarta Esdras, okay, pero para individuos que no saben, o hermanos, ustedes que tal vez es la primera vez escuchando esto, esta es una página, right? Y aquí hay Cuarta Esdras, okay, capítulo 13, solo juega con ella, man, you know, para que, pues para que aprendas, pues, you know, dice, versículo 40. Solo voy a leer esta 40. Ustedes pueden leer todo. Alright, dice, estas son las 10 tribus que fueron llevadas cautivas de su tierra en el tiempo del rey Oseas, a quien Salmanasar, rey de Asiria, llevó cautivas y las llevó a través de las aguas, y así llegaron a otra tierra. ¿Sabes qué? Lo voy a leer. Dice, pero tomaron este consejo entre ellos, que dejarían la multitud de los paganos, ¿ok? Porque los paganos, ¿quiénes eran? Las otras naciones que estaban habitando en Asiria, ¿ok? Dice, y se irían a un país más lejano, donde nunca había habitado la humanidad, ¿ok? Y esto, porque acuérdense, man. América, este continente, estaba separado. Antes todo era una Pangea, pero el Señor lo separó cuando trajo el diluvio. Y todo eso tuvo su propósito. ¿Ok? Quien supo de esto primeramente fue el rey Salomón. ¿Ok? Rey Salomón, el Señor, a través del Espíritu, le dio a conocer las cosas que no se veían. Él supo esto porque, pues, él es el Señor Yahushua, si lo puedes recibir. Okay, él sabía que había otra tierra, por eso es que mandó a gente, a camitas, ok, y eso está escrito, man. Creo que es 1 Reyes 10 y 21. 22 dice, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis, con la flota de Hiram, y esta naves de Tarsis está hablando de un tipo de barcos, man, que son usados para alta mar. ¿Ok? Dice, una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. ¿Ok? Y esto se está refiriendo de las Américas, man. ¿Ok? Porque el rey Salomón, en versículo 9, uh, bueno, ¿sabes qué? Voy a agarrar otra escritura. Alright, ¿dónde estaba?
Bible Gateway. So, porque cómo es que Rey Salomón sabía eso. Hay una escritura en Sabiduría de Salomón 7 que dice, dice, ok, como dice aquí, ok, esto es Sabiduría de Salomón 7 y y 17. El punto está en 21. Dice, Él me dio el verdadero conocimiento de las cosas, para conocer cómo está hecho el mundo y cómo actúan los elementos, para conocer el comienzo, el fin y el medio de los tiempos, man. Alright, ¿por qué es que el rey Salomón sabía todo esto? Porque él creó todo esto, man. ¿Ok? Es, él sabía eso porque él creó todo eso. ¿Ok? Dice, las, las diversas posiciones del sol y los cambios de estaciones, los periodos del año y la posición de los astros, la naturaleza de los seres vivos y el comportamiento de las fieras, el poder de los espíritus y los pensamientos de los hombres, cómo se distinguen las plantas y para qué sirven las raíces. Todo lo aprendí, lo mismo lo oculto que lo visible, porque la sabiduría que todo lo hizo me lo enseñó. ¿Ok? Y el Señor Yahabushai es un sinónimo de sabiduría. Es sabiduría expresada del Padre Yahweh. ¿Ok? Y Rey Salomón es ese mismo espíritu, nada más que fue encarnado como Rey Salomón, el hijo de Rey David. ¿Ok? Y como dice la escritura, man, el hombre espiritual juzga todas las cosas. Y algo que sí es bíblico y algo que es real, ¿ok? Y que tiene mucho sentido, es la reencarnación o la regeneración. Porque nosotros no nada más morimos una vez y bye bye, vamos al infierno y quemamos eternamente. No, no, man. O vamos al cielo y... No. Todos regresamos al mundo espiritual con el Padre. Pero hay una diferencia. ¿Ok? El infierno es este lugar. Alright. Y aquí venimos a pagar nuestros pecados. Por eso es que ves todo tipo de juicio entre la gente, man. Ok, pero anyway. Alright. So, así es como Rey Salomón sabía qué es lo que estaba o qué había en esto. Después de eso, ok, tiene sentido que cuando vino el Renacimiento, ellos fueron a Constantinopla, robaron todos los libros que habían allí y después vinieron acá. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Rey Salomón sabía y las tribus sabían de esta historia. Por eso es que tomaron consejo. Iban a ir a un lugar donde no había habitado la humanidad, pero en el sentido de qué? No había habitado la humanidad porque solamente iban de excursión para agarrar objetos y se regresaban, man. Por eso es de que en Segunda de Reyes o Primera de Reyes 10 y 22 habla de la flota de Hiram que eran camitas. Por eso ves las cabezas olmecas de Veracruz, ok, de Veracruz, Tabasco, ok, estos son camitas, man, lo puedes ver, ok, o ya sea que sea Hiram, su líder, o quien sea. ¿Por qué es que el Señor dejó esto? ¿Por qué dejó esto el Señor, man? Porque a final de cuentas tenemos que preguntarnos por qué el Señor dejó esto. Esto fue el Señor, man. Las cosas que el Señor no quiso dejar para que nosotros no recordáramos quién fuéramos, que sea literal, las destruyó por medio de el hombre que vino a conquistar. Destruyó nuestros registros, destruyó todo, man. ¿Ya ves? Pero por medio del Espíritu Santo nos regresó el Señor nuestra heredad, nuestra identidad, man.
Anyway, dice, versículo 42, dice, para que ahí guardasen sus estatutos, los cuales nunca guardaron en su propia tierra. Ok, por eso es que fuimos llevados y entraron en el Eufrates por las estrecheces del río, porque el Altísimo entonces les mostró señales en los cielos y detuvo el diluvio hasta que hubieron pasado. ¿Por qué? Porque las corrientes de agua en mar abierto son peligrosas, man. Y más si estás pasando con una canoa, un barquito que es para río. Imagínense, man. ¿Ok? Para ir en las estrecheces de un río necesitas un barco o una barca bien pequeña. Ahora, shit. Para pasar un mar entero necesitas un milagro, man. ¿Ok? Y esa es una señal. Right? Señales en los cielos, señales, de que está el Señor con nosotros, man. Right? Detuvo el diluvio hasta que hubieran pasado, porque había por aquella tierra un largo camino que andaba de año y medio, un año y medio de ida y un año y medio de regreso. Y aquella región se llamaba Arsaret, que la palabra Arsaret viene de dos palabras que es Ahar Aratasa, que se conforma con una, Aharatz, que significa otra tierra. ¿Ok? Dice, entonces vivieron allí hasta el último tiempo. No están perdidas geográficamente, están perdidas mentalmente y espiritualmente, man. ¿Ok? Y también hay esparcidos de las 12 tribus por todo el mundo. ¿Ok? Porque eso fue una promesa de maldición que el Señor nos dio. Alright? So, anyway, man. Dice, hasta que Yahweh quitó a Israel de delante de su rostro, y perdón, Segunda de Reyes 17:23, dice, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamad y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. ¿Ok? ¿Quiénes eran los samaritanos que estaban en el tiempo del Señor Yahushua? Eran gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamad y de Sefarbaim. Eran paganos, man. No eran israelitas. Por eso es que cuando se vino la mujer en el pozo, el Señor, le dijo, trae a tu esposo mejor, man. ¿Ok? Por eso es que ella dijo, nuestros padres han adorado aquí. Y el Señor dijo, no. Ustedes adoran lo que no conocen. ¿Por qué? Porque el único pueblo que el Señor ha conocido son los israelitas. ¿Ok? Por eso dijo, la salvación viene de los israelitas. ¿Ok? De los judíos. Ok, anyway. ¿Por qué es que dijo el Señor Yahushua y eso? En Mateo 10:5, por camino de gentiles no vayas, y en ciudades samaritanos no entres. ¿Por qué? Porque eran gentiles, man. Gentiles naturales. Porque hay dos tipos de gentiles, el gentil natural y el israelita gentil. Un israelita gentil es alguien que adoptó las prácticas y maneras de las naciones, de las otras naciones, man. Okay, y por eso es que tenemos que entender la historia de nosotros, los libros de los macabeos. Ese fue un tiempo grande en conversión a la helenización, a practicar y las otras costumbres de las naciones y incircuncidarse, si así se dice, que es volver a conectarse o coserse piel ajena, al pene para parecer incircunciso, man. Alright, dice Mateo 10 y versículo 6, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo y predica. Por eso, por eso es de que en Jeremías, creo que era 13:15, dice, y les daré pastores según mi corazón. ¿Ya ves? Y les daré pastores según mi corazón. ¿Qué es esto lo que el Señor está mandando? Sino id antes
a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Porque qué? Jeremías 3 es una promesa a Israel, man. ¿Ok? Porque dice aquí, conviértanse hijos rebeldes, Jeremías 3 y 14, conviértanse hijos rebeldes, dice Yahweh, porque yo soy su esposo y los tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y los introduciré en Sion. ¿Ok? Y no hay otra nación quien se le ha declarado que son hijos, man. Right? Dice, y les daré pastores según mi corazón que los apacienten con ciencia y con inteligencia. Ya ves, por eso es que el Señor dijo que solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice, y yendo predica diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y por qué es que el reino de los cielos? El reino de los cielos va a ser establecido aquí en la tierra, man. ¿Ok? Ok, Salaki, hermanos, tuve que hacer algo rápido. So el reino de los cielos va a ser establecido aquí en la tierra, man. Okay, por eso tenemos que entender profecía. Tenemos que entender la cronología que el Señor nos dio en Daniel 2, Daniel 7. Porque Daniel 2 y versículo... ok, Daniel 2 y 35 dice... dice, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Ok, ¿qué es lo que representa esto? Representan 4 diferentes imperios que iban a levantarse. Ok, pero el Señor los iba a venir a destruir. Porque estos son gentiles gobernando, man. Ok, por eso es que en Daniel 7 te lo habla como bestias. ¿Por qué? ¿Por qué bestias? Porque está hablando de las otras naciones, man, que son contadas como bestias. Ok, dice, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara algún rastro alguno. Ok, porque el último de ellos iba a ser los... los pies de barro y hierro. Ok, porque cuando tú ves la estatua de Daniel 2, ok, te explica que tenía la cabeza de oro, que sabemos que era Babilonia. ¿Dónde está? Antes era más fácil solamente ver imágenes, man. Ahora lo complican tanto. Anyway, you know, a ver si se puede ver aquí. Ok, so como dice aquí la cabeza de oro. Nah, esta no. Anyway, dice la cabeza de oro era Babilonia. Los brazos de plata era el imperio medo-persa. Bronce eran los griegos. Las... Damn, man, por eso digo, man. ¿Sabes qué? Deme un momento, man. Ok, so, aquí, tengo esta. Yo lo tenía, so como dice aquí, alright, porque Daniel 7 y Daniel 2 habla de lo mismo, man. Alright, so, la cabeza de oro era Babilonia, los brazos de hierro, no, perdón, de plata
era el imperio medo-persa. El abdomen y los muslos de bronce eran los griegos. Y las piernas de hierro y los pies, bueno, las piernas de hierro era Roma, ok, los pies de barro y hierro era Roma, pero con aliados, ok, por eso en Apocalipsis 17 te habla que esos 10 cuernos no han recibido reino aún, pero recibirán autoridad junto con la bestia, ok, que eso está hablando de los 10 cuernos. Estamos viviendo en los pies de barro y hierro. ¿Por qué? ¿Por qué barro y hierro? Porque es una alianza que no está bien um, solidificada, porque el barro y el hierro no se mezclan, man. El barro representa a los países más, ¿cómo se llama? Más débiles financieramente, por tanto no tienen militarmente, ¿ok? Y el hierro representa a países más fuertes, con dinero, con ejército, ¿ok? Por lo tanto es que cada uno tiene diferentes prioridades, man. ¿Ok? Y nosotros estamos viviendo en el último, ¿ok? Que son la nación, la OTAN, que es una alianza entre la Unión Europea. Principalmente empezó con la Unión Europea porque la Unión Europea empezó con 10 países principales, man. ¿Ok? Y la alianza con los Estados Unidos, que los Estados Unidos es Roma reencarnada. Se le conoce como Babilonia la Grande en las escrituras, man. ¿Ok? So, por eso en Daniel 2:35 dice, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Ok? So, este gran monte está hablando del gobierno. ¿Ok? Un gobierno que llenó toda la tierra, man. ¿Ok? ¿Y eso qué se le llama? Un gobierno total. ¿Y eso qué se le llama? Un gobierno tirano. ¿Ok? Porque cuando yo escuché eso yo me quedé como, ¿qué? Pero fui ignorante en ese momento. Hasta que busqué la etimología de tirano. Porque las palabras tienen su significado, man. No más que hay muchas palabras que perdieron su significado actual. Porque empezaron con un significado diferente, man. No más que ha sido torcido. Por eso es importante entender palabras, man. ¿Ok? Porque mucha gente, por ignorancia, sin poner su peso, o sin poner un centavo, para poder hacer una investigación de qué es lo que nosotros estábamos hablando, ¿ok? Porque al igual que el Señor Yahushua hablaba no directamente, no, ¿cómo se llama? Claramente. Así el Espíritu habla, man. Alright? So, ¿por qué es que dijimos que tirano en el sentido de un gobierno? Y le pregunté, dame la etimología de tirano. Y hay varios puntos. Hay unas escrituras que se me vinieron a la mente cuando vi esto. Porque esto es a final de cuentas el evangelio. Right? So, ¿qué significa tirano? La palabra tirano proviene del griego tyrannos, que significa gobernante absoluto, soberano con poder total, persona que toma el poder sin derecho hereditario. ¿Ok? Dice, lo importante es que en su origen griego arcaico, en el siglo 7 antes de la era cristiana, no tenía el sentido negativo que hoy le damos. ¿Ok? Porque cuando tú pones a las otras naciones a ser gobernantes absolutos, a ser tiranos, por naturaleza ellos van a ser crueles, man. ¿Ok? Por naturaleza ¿por qué? Porque no están gobernando con las leyes que son del Señor. Porque ¿cómo crees que el Señor va a establecer su gobierno? El reino, ¿cómo crees que un gobierno? Vamos a ver, man. Vamos a preguntarle a ChatGPT, que ChatGPT tiene mejor sentido que muchos de ustedes, man. Y hablo de incrédulos, man. Alright. ¿Cómo se llama? ¿Qué iba a preguntarle? Oh, sí.
¿Qué pasa si un reino o imperio no tiene leyes? Si un reino o un imperio no tiene leyes, lo que ocurre no es libertad, es desorden estructural. Nivel básico, caos inmediato. Sin leyes no hay definición de lo que está permitido, consecuencias claras, protección de propiedad, protección de vida, sistema de justicia. Resultado, cada persona actúa a su propio criterio. El más fuerte impone su voluntad. Que eso es lo que estamos viviendo, man. Okay, este imperio no tiene... Dice que tiene leyes, pero ellos no lo respetan, man. ¿Por qué? Porque está la gente que está gobernando este lugar se le conoce como la gente de pecado, un hombre de pecado, un hombre de anarquía que no se sostiene a ninguna autoridad. Aparece violencia e incertidumbre. Nivel político, surge la tiranía. ¿Ya ves? Porque en el sentido actual, tiranía es algo negativo. ¿Ok? Pero como dijimos, pues tú dale a una bestia a gobernar totalmente y va a hacer mal, man, por ende, por naturaleza. Alright, so ese era el punto, man. Ok, so dice, en la antigua Grecia, en ciudades como Corinto, Atenas, Siracusa, hubo gobernantes llamados tiranos que no eran reyes legítimos. Tomaban el poder por la fuerza o apoyo popular. A veces gobernaban bien. Ok, so al igual que el gobierno que el Señor va a venir a establecer, en Daniel 2 explica que esa... porque no lo leyó. Ok, porque dice... aquí, Daniel 2 y 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ok, so esto que te da a entender, que el reino iba a ser tomado por la fuerza. Por eso en Apocalipsis 19 habla de una guerra justa. El reino va a ser tomado a la fuerza, man. Ok, va a ser ilegítimo en el orden de estos paganos, pero va a ser legítimo porque todo esto le pertenece a Yahweh, Bahashem Yahawashi, y el Señor viene a reclamar lo que es de él, man. Ok, so vamos a ver, man. So le pregunté por qué tirano se asocia con la idea de alguien ilegítimo. Ok, dice, aquí está la clave histórica. La asociación entre tirano e ilegítimo no comenzó porque fuera cruel, sino porque cómo obtenía el poder. Ok, dice, contexto político griego. Dice, en la Grecia arcaica había básicamente tres formas legítimas de gobierno. La monarquía, que era rey por linaje. La aristocracia, que era gobierno de nobles. La oligarquía, grupo reducido de familias poderosas. El orden político estaba basado en linaje, tradición y derecho ancestral. Cuando alguien tomaba el poder sin pertenecer a la línea gobernante, rompía ese orden. ¿Ok? Porque el orden o la manera que el Señor va a venir a establecer no es el orden de este mundo. No es el orden o las maneras que este mundo lo tiene. Porque este mundo va en contra del Señor, man. Por eso es que el Señor tiene que venir a destruir todo esto y a establecer su propio reino, man. ¿Ok? Dice, un tirano era un gobernante que obtenía el poder fuera del sistema tradicional o legal establecido. Y eso es lo que el Señor va a venir a establecer. ¿Ok? Un gobierno que está fuera del sistema tradicional o legal establecido. Porque todo esto es basura, man. Todo esto es... todo esto es corrupto, man. Todo esto ya está arreglado. Dice, no necesariamente era cruel. El problema no era moral. El problema era estructural. Era ilegítimo porque no heredó el poder. No fue elegido por las instituciones establecidas. Por eso es de que no hay esperanza en este sistema, man. No hay esperanza en que nosotros tengamos que esperar un presidente, una esperanza. No hay esperanza en eso, man.
¿Por qué? Porque hombres son corruptos. La razón por qué el reino de los cielos va a ser establecido es que van a haber dioses en la tierra gobernando este lugar. Y van a ser perfectos. No van a ser corruptos. No vamos a ser corruptos, man. Porque el Señor nos va a cambiar. Eso es parte del evangelio, man. Pablo lo explicó, 1 Corintios 15, entra en cómo íbamos a ser cambiados de cuerpos, man. Y que ya no íbamos a morir. Y si ya no íbamos a morir, ¿qué significa eso? Que no íbamos a pecar inicialmente, porque el pecado es lo que trae la muerte, man. ¿Ok? So eso era, empezó esto, lo puse hasta el final, que fue el espíritu, so aquí tengo uno, como dice, Salmos 2, vamos a agarrarlo de aquí, Isaías 2, ok, porque esto te explica que el gobierno del Señor va a ser establecido y en todas las naciones, man. Ok, Isaías 2:1 dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, que esto representa la entera nación. Dice, acontecerá que en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Yahweh, como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Ok, eso el Señor, de eso es lo que se trata la resurrección, man. La resurrección que está escrita en Apocalipsis habla, porque, mira, vamos a agarrar esa palabra por resurrección en Apocalipsis, man. No la escribí bien. Con doble R. Bueno. Bueno, sí, vamos a agarrar en Apocalipsis. The first resurrection. Que la palabra ahí es Strong's G 386. Anastasis. Anastasis. Anástasis. Alright, como dice aquí, un levantamiento, un levantarse. Ok, un resurgimiento de entre los muertos. Dice, levantarse de nuevo, es decir, una resurrección de la muerte. Ok, una recuperación. Resucitado a la vida de nuevo, resurrección, resucitar de entre los muertos. Lo que debería de resucitar de nuevo. Ok, eso es básicamente volver a estar en nuestro primer estado. Que somos los hijos de Dios, man. Nosotros somos dioses en la tierra. Nosotros somos dioses en la tierra y estamos muriendo como hombres. ¿Por qué? Porque caímos. ¿Ok? Pero cuando el Señor venga y establezca y seamos cambiados, vamos a ser dioses en la tierra literal. Vamos a ser perfectos, man. Esto es parte del evangelio, man. ¿Ok? Y eso va a traer completamente justicia. Porque, esta carne está inclinada hacerlo mal. Esta carne por naturaleza. Por eso un niño que tiene tiene 5 o 6 años, empieza a mentir, empieza a hacer cosas, ¿por qué? Porque desde chicos todos estamos programados por esta carne, man. ¿Ya ves? Por eso es que el Señor tiene que poner líderes que sean perfectos. Todo el mundo se va a beneficiar de esto, man. Todo el mundo se va a beneficiar de nuestra tiranía. En el sentido correcto, man. Alright. So, anyway. Vamos a ver aquí. Daniel. En Cuarta Esdras 13 te explica también la guerra que el Señor va a venir a traer. ¿Por qué? Porque va a venir a establecer su reino, man. Alright, so vamos a agarrar esta escritura en Apocalipsis 19 y ahí la vamos a cerrar. So, como dice aquí Apocalipsis 19 y versículo 11. Dice, entonces vi el cielo abierto
y he aquí un caballo blanco, que un caballo blanco representa victoria, ¿ok? Y es así como el Señor va a venir, ¿ok? Porque dice, vi el cielo abierto. ¿Por qué? Porque el Señor viene en las nubes. Alright, dice, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Ok, y eso es simbólico. Alright, porque hoy en día reyes o presidentes ya no usan coronas, man. Antes sí lo hacían, pero eso representa el poder. So, el Señor viene a quitar el poder de las otras naciones, man. Ok, dice, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y esto no está hablando del nombre, sino del rango. Porque no hemos visto al Señor Yahabushai venir en su gloria, man. Ok, dice, estaba vestido de ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Yahweh. Alright, ¿por qué? Porque esto es igual una representación de lo que el Señor va a venir a hacer. Ok, el gobierno que el Señor va a establecer aquí no va a ser legítimo de acuerdo a las leyes de este mundo. Va a ser legítimo de acuerdo al orden de Yahweh Ba'ashem Yahabushai. Por eso es que en Salmos 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Yahweh y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras. ¿Por qué? Porque ellos no se quieren sujetar debajo de Yahweh Ba'ashem Yahabushai. Dice, y echemos de nosotros sus cuerdas. Ya ves, sus leyes, su gobierno. Dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Porque yo he puesto mi rey sobre Sión, mi monte santo, o mi santo monte, perdón, y publicaré el decreto. Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿Por qué? Porque esto es legítimo al orden de Yahweh Ba'ashem Yahabushai. Dice, y como posesión tuya los confines de la tierra. Todo el mundo, man. Dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ya ves que lo mismo está escrito en Apocalipsis, man. ¿Por qué? ¿Qué es lo que representa esto? Que no iba a haber... Todo iba a ser rígido, man. La ley no hay huecos. Se va a juzgar y se va a juzgar de acuerdo a la ley. No hay... no hay chance de que no pagues por tus pecados, man. Va a ser... ¿cómo se llama? Rígido, como dijimos, man. Ok. Si te toca que tu espíritu sea separado, va a tener que serlo así, man. Cualquier gente que se quiera levantar, que eso no va a ser necesario, man, porque los levantamientos pasan cuando hay injusticia. Pero incluso si llegase a pasar en el reino del Señor, van a ser derribados como vasija de alfarero y van a ser desmenuzados, man. ¿Ok? Dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, sirvan a Yahweh con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcas en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. ¿Ya ves? ¿Por qué es que su ropa iba a estar teñida en sangre? Que eso representa algo no literal. Porque el Señor, porque es lo que dice Isaías 63, sus muertos serán multiplicados. ¿Ok? Dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino de furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Alright? Y lo mismo pasó, ¿eh? Las regirá con vara de hierro. Va a ser... vamos a preguntarle, ¿qué es regir? A ver qué dice, man. Ok.
gobernar con autoridad firme, absoluta e irresistible. No habla de fragilidad, habla de dominio fuerte y sin posibilidad de rebelión. Wow, ¿ok? En el mundo antiguo, la vara era símbolo de autoridad real, como un cetro. El hierro era el metal más fuerte disponible. Entonces, vara de hierro, autoridad indestructible. Man. ¿Por qué? Porque van a ser dioses gobernando el rey, la tierra. Man. Ya. ¿Qué significa tiranía? No, perdón, significa tiranía. Dice, hay dos maneras de entenderlo. Y la segunda es el punto. Desde el contexto profético, gobernar con justicia absoluta y sin poder irresistible. La idea es que no habrá espacio para rebelión. El orden será impuesto si es necesario. ¿Ok? Y las rebeliones suceden cuando la gente está en... ¿cómo se llama? Cuando no está contenta, man. Pero si las naciones están contentas, todo va a estar tranquilo. Por eso la escritura habla que Sabiduría de Salomón 6. A ver aquí. You know. ¿Dónde está, man? Dice Sabiduría 6:24. En que haya muchos sabios está la salvación del mundo. Y un rey prudente trae bienestar a su pueblo. Ok, que en otras versiones. Vamos a agarrarla. Alright. Y aquí lo vamos a cerrar, hermanos, man. Sabiduría de Salomón 6 y 24 dice. Dice, pero la multitud de los sabios es el bienestar del mundo, y el rey sabio es el sostén del pueblo. Ok, so vamos a ver esa palabra en inglés. Ok. ¿Qué significa upholding? Porque quiero esa palabra. Upholding of the people. Sostener, mantener, defender, apoyar. Okay. Mantener al pueblo firme, proteger al pueblo, defender al pueblo, dar estabilidad al pueblo, apoyar al pueblo para que no caiga. Okay. No sé si esa es una palabra. Alright, sí, dice, sí, la mayoría de las rebeliones nacen del descontento. Dice, pero no todo descontento produce rebelión. Well, yeah, y sí es cierto. Ok. Dice, generalmente hay combinación de factores. ¿Qué es lo que provoca una rebelión? Injusticia percibida, cargas económicas fuertes, corrupción, falta de representación, represión excesiva. Que todo el mundo sabe que hay esto y no hace nada, man. Alright. Pero no todo el pueblo inconforme se rebela. Dice, para que haya rebelión se necesitan tres cosas: descontento, organización y oportunidad, que es la debilidad del poder. Alright. Ay, ay, ay. Pero pues ya, man. Ese era el punto, hermanos. Quería traer esta palabra al principio. Pero ya, espero que esto haya sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Rahakwadash. Hasta la próxima, Shalom.